En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Jorge Luis Borges, 1899-1986. El humano siempre está en la necesidad de elegir entre dos caminos que marcarían el rumbo de su vida y al mismo tiempo su existencia, entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pues es así donde se encuentran en la aparente dualidad generada por las decisiones que toma. Ya sea por un extremo o por el otro, el hombre siempre cree ser responsable y dueño absoluto de aquellas elecciones. En este sentido, el hombre es libre de actuar y definirse a partir de las obras, acciones o conductas que él elija. Sin embargo, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, encontró la clave profunda de las acciones humanas en el inconsciente, aquella parte oculta donde se albergan los más profundos deseos, emociones y conflictos de nuestra mente, la cual tiene una gran influencia sobre nuestro comportamiento, como si fueran hilos sutiles que rigen cada una de las decisiones que elijamos. Según Freud, muchos de los contenidos inconscientes se manifiestan de manera disfrazada y simbólica a través de los sueños. Los sueños son una forma de cumplir deseos reprimidos y resolver conflictos que en el estado de vigilia parecían prácticamente imposibles de abordar, dependiendo de la realidad del soñante. Sigmund Freud había definido dos componentes principales. Por un lado, se encuentra la parte exotérica, que hace referencia a la historia o narrativa superficial que recordamos después de despertar del sueño. La parte exotérica de los sueños es la más evidente y accesible. Freud la llamó contenido manifiesto, que se presenta conscientemente en nuestra mente. Sin embargo, en cada historia que contamos también existe la parte esotérica. La palabra esotérica proviene del griego esotéricos, que significa interior o dentro, y eso se utiliza para referirse al conocimiento oculto o de difícil acceso para la mayoría de las personas. En el caso de los sueños, Freud lo definió como el contenido latente, que es una representación simbólica y distorsionada del contenido manifiesto. La interpretación de los sueños entonces implica analizar los símbolos, imágenes y asociaciones que permite conocer los deseos y conflictos inconscientes de las personas, que, de no hacerse consciente, estos hilos ocultos actuarían como un otro que mueve y controla a una marioneta. Ahora bien, nuestra interpretación y comprensión del mundo se construye a partir de un modelo que influye en la mayoría de nuestras decisiones. Este modelo está conformado en gran medida por los paradigmas que establece, los cuales determinan los actos que llevamos a cabo, las ideas que tenemos, lo que pensamos y, lo que es aún más importante, las palabras que decimos. Para Sigmund Freud, los deslices en el habla eran más que pequeños accidentes o errores aleatorios que cometemos en nuestra vida cotidiana. Olvidar el nombre de alguien, cometer un error de cálculo simple, incluso hasta equivocarse mientras grabas un video, tener errores de escritura o decir algo que no se pretendía decir, son ejemplos de actos fallidos. Estos actos fallidos intentan encontrar una expresión indirecta y simbólica, a menudo creciendo de sentido aparente. Sin embargo, Freud argumentaba que, aunque no se exigiera una explicación psicológica, eran lo suficientemente reveladores para comprender los deseos, conflictos y emociones reprimidas en el inconsciente. El determinismo fue la piedra angular de la teoría psicoanalítica de Freud, quien sustenta que nada acontece en el universo sin una causa natural, ya que surge debido a movimientos bien determinados o, en todo caso, determinables. Hoy en día, la ciencia puede comprender fenómenos al conocer las condiciones iniciales y las leyes que rigen un sistema. Esto permite predecir de manera precisa y exacta la evolución en el futuro, al menos en los sistemas no caóticos, como ocurre en algunos movimientos planetarios antes de llegar a la cuestión caótica. Los astros o los eclipses de nuestro sistema solar son un ejemplo de esto.
De hecho, no cabe duda que estos fenómenos se rigen de manera muy similar a las leyes que gobiernan nuestro sistema nervioso y redes neuronales. Comprender esto nos ayuda a comprender lo que se atribuyó al mensaje inscrito en el templo de Apolo, donde se encontraba el oráculo de Delfos, conocido por brindar sabiduría divina. El mensaje que decía, «Conócete a ti mismo», revelaba la importancia del camino del autoconocimiento para comprender el mundo que nos rodea. A través de dicho autoconocimiento, somos capaces de reconocer las similitudes, patrones, dinámicas y leyes que rigen el funcionamiento del mundo en su conjunto, sin necesidad de pasarnos años y años explorando y estudiando una ciencia exacta en lo particular. Este camino nos permite profundizar en nuestro propio ser y revelar aquello que se encuentra oculto ante nosotros para entender principalmente la causa que determina las decisiones que tomamos en nuestras vidas. De acuerdo con Jacques Lacan, discípulo de Sigmund Freud y psicoanalista francés, desarrolló su propia teoría sobre la relación de la palabra y el inconsciente. Según Lacan, la palabra desempeña un papel fundamental en la formación y estructuración del inconsciente. A diferencia de Freud, Lacan no la considera simplemente como un almacén de deseos reprimidos, sino como un sistema estructurado por el lenguaje y sus leyes simbólicas. Este papel fundamental que da Lacan como un intento de reformar el psicoanálisis es completamente congruente con lo que muchas culturas nos han legado. Por ejemplo, la Cábala, al poner en un lugar tan importante la palabra y al decirnos que Dios creó con la palabra y las letras, es tremendamente congruente con este lugar en el que Lacan pone a la palabra como lo fundamental en el conocimiento de nuestro mundo interior y también de ese mundo exterior. Lacan enfatiza entonces la importancia de la palabra y el lenguaje como medio para acceder al inconsciente y comprender su funcionamiento. Es a través del lenguaje y la palabra que las personas adquieren su identidad y se relacionan con los demás mediante símbolos y significantes. En ese sentido, un significante no es simplemente algo que puede significar algo o la representación de algo en el mundo, sino que es una unidad estructural básica que está en el corazón del funcionamiento del lenguaje y la palabra, y así también en la formación del sujeto. Es importante enfatizar que en su teoría, Lacan hace una distinción entre el significante y el significado, mientras que el significado se refiere a la idea o concepto asociado con una palabra. El significante es el aspecto material, sonoro o incluso esa partícula o célula fundamental con la cual podemos expresar ese significado. Pensemos por ejemplo en la palabra manzana. En este caso, el significante sería la cadena de sonidos o letras que componen la palabra manzana, es decir, las 7 letras que conforman la palabra escrita o los sonidos que pronunciamos al decir manzana, M-A-N-Z-A-N-A, manzana. El significado sería la representación mental o aquel concepto que tenemos asociado con la palabra manzana. En este caso, el significado se refiere a la imagen mental que se forma en nuestra mente cuando pensamos en una manzana. Pensarlo como una imagen mental nos remite a el terreno del mundo imaginario, mientras que los significantes de nuestro lenguaje pertenecen al dominio del mundo simbólico. Lacan consideró que el significante es lo que realmente determina el sentido de una palabra, pues a través del análisis del discurso y herramientas lingüísticas se puede acceder a los contenidos inconscientes que influyen en el sujeto. Esto nos abre un mundo entero y nos permite entender que gran parte de nuestro destino está determinado por nuestras palabras y el lenguaje en el que nos hemos sumergido. Ahora bien, respondiendo a las grandes preguntas, ¿existe realmente ese libre albedrío? ¿Somos responsables de nuestras acciones y decisiones que tomamos? ¿O no es más que una mera ilusión fundada por la ignorancia de las causas? Sócrates interpretó la profecía del oráculo como una invitación a profundizar y cuestionar las afirmaciones previamente establecidas por aquellos a los que consideraban sabios. Sin ese cuestionamiento, el humano no sería capaz de revelar aquello que generalmente ignora. El camino de la magia y la iniciación implica un cambio de paradigma en el que el mago crea su propia realidad. Sin embargo, para lograrlo, es necesario comenzar por vaciarse de aquello que antes llenaba e influenciaba su mundo, y que erróneamente el humano sigue creyendo que le pertenece. Un juego eterno donde sus elecciones lo hacen entrar en una constante dualidad entre lo que puede hacer o no puede hacer, lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene y lo que no tiene, lo que sabe y lo que no sabe, lo que es blanco y lo que es negro, tal como la pieza
de un tablero de ajedrez, devanándose, peleándose entre él, donde quizá y probablemente esté siendo guiado por la mano de un otro.